Mi nombre es Sofía y tengo 25 años. Mi abuelo, que me crió, falleció hace 6 meses. Hoy es el día en que el abogado abrirá el testamento de mi abuelo, por lo que estoy visitando la casa de él con mi hermana, Ivy. Ivy es 4 años mayor que yo y es mi única familia. Nuestros padres fallecieron en un accidente hace 20 años, y desde entonces, nos criaron nuestros abuelos. Lamentablemente, mi abuela también falleció de una enfermedad hace unos años, y la salud de mi abuelo ha ido empeorando desde entonces. Por preocupación, decidí vivir en un departamento cerca de la casa de mi abuelo y solía regresar a visitarlo con frecuencia. Ya eres una mujer adulta, no es conveniente que sigas viniendo a casa, solía decirme mi abuelo, pero siempre lo decía con una sonrisa. Luego, un día, cuando fui a visitarlo como lo hacía normalmente, lo encontré tirado en el suelo, con mucho dolor en la entrada. En pánico, llamé a una ambulancia, pero mi abuelo falleció de forma repentina. ¿En qué estás pensando? Al menos prepárame un té. La voz de mi hermana me sacó de mis pensamientos. Cierto, el abogado estará aquí pronto, respondí, y me dirigí a la cocina, mirando a mi hermana, que se estaba estirando en la alfombra y bostezando. Aún podía oler su perfume fuerte, incluso a distancia. Sigue siendo igual que siempre, murmuré para mí misma mientras ponía la tetera en la estufa. Mi hermana siempre ha sido del tipo que solo se preocupa por sí misma. En su adolescencia, empezó a teñirse el cabello como si fuera natural y andaba con delincuentes. Siempre estaba fuera de casa, pidiendo dinero sin trabajar, incluso cuando causaba problemas y nuestros abuelos tenían que disculparse por ella. A ella no le importaba. Yo, siendo la callada, a menudo tenía que lidiar con las consecuencias. No parecía que hubiera cambiado mucho, incluso después de adulta, sin un trabajo estable, solo flotando mientras trabajaba medio tiempo. Sabía que le pedía dinero a nuestro abuelo cuando no estaba yo, lo que me hacía pensar que todo esto le parecía una molestia, si no fuera por la herencia. ¿Debe ser el abogado? Gracias por venir hoy. Escuché la voz formal y aguda de mi hermana, indicando que el abogado había llegado. Rápidamente metí las hojas de té en la tetera y me dirigí hacia la entrada. Gracias por venir hoy. Ya había conocido al abogado en el funeral. Sus ojos eran tan amables como los de mi abuelo, y un gafete de abogado brillaba en su pecho. Después de ofrecer incienso frente al retrato de mi abuelo, tomó un sorbo del té que le serví y sacó el testamento de mi abuelo. Este le había sido entregado por mi abuelo mientras aún estaba vivo. Lo que contenía era lo siguiente: mi hermana mayor, Ivy, heredaría 20 millones de pesos en efectivo, y yo, la hija menor, heredaría esta casa y el terreno en el que se encuentra. Al escuchar esto, mi hermana estalló en risa. 20 millones de pesos en efectivo para la hija mayor y solo una casa vieja para la hija menor. Qué gracioso. Es justo para alguien tan común como tú. No es solo la casa, también está el terreno, repliqué, a lo que mi hermana rió de manera burlona. El valor de este terreno en un lugar tan apartado no es sorprendente. Yo hubiera preferido el dinero. Creo que al final, abuelo sí tenía un cariño especial por mí. No podía negar que me sorprendió un poco. Supongo que mi abuelo quería que yo protegiera su querida casa y el terreno donde pasó su vida con mi abuela. Una casa y un terreno, no está nada mal, ¿verdad, Henry? Exclamó mi novio con sorpresa después de escuchar mi historia. Negué con la cabeza, implicando que no era tan grandioso como parecía. Realmente no. Mi hermana heredó 20 millones de pesos en efectivo, eso es más impresionante, dije, sintiendo un vacío mientras lo decía, aunque intentaba ser modesta. ¡Guau, preciosa! Y ahora tiene dinero. Es más exitosa que tú, comentó Henry sin tacto. Le lancé una mirada de lado por su comentario, y al darse cuenta de su error, bromeó: tu comodidad significa más para mí que el dinero, Sofía. Henry ha sido mi novio desde que empecé a trabajar. Nos conocimos en un evento social, y siendo de la misma edad, congeniamos bien. Lo presenté a mi abuelo y a mi hermana, y aunque no me ha propuesto aún, he estado pensando en el matrimonio. Hoy fue nuestra primera cita en mucho tiempo, y terminé contándole sobre la herencia. Supongo que lo hice porque pensaba que algún día sería mi esposo. No sabía que me arrepentiría de esto. Unos días después, estaba visitando la casa familiar que heredé de mi abuelo. Mi intención era limpiar y ordenar las pertenencias de mi abuelo. La propiedad era grande, pero la casa era modesta. Pensé que podría manejarlo sola y empecé a recorrer la casa, preguntándome si debía mudarme allí. Vivir aquí tranquilamente con un gato no suena tan mal. No tendría que pagar renta, y aunque podría haber costos de mantenimiento por el deterioro, he estado trabajando duro y ahorrando, así que no debería ser un problema. Tal vez algún día con Henry. Sentí vergüenza al pensarlo.
Negué con la cabeza con fuerza y me arremangué las mangas para comenzar a limpiar. Justo en ese momento, recibí una llamada, y vi el nombre de mi hermana en la pantalla de mi celular. Hermana, ¿qué pasa? Oye, Sofía, ¿te estás divirtiendo sola en esa casa vieja? Mi hermana dijo, claramente ebria. Siempre tenía una forma peculiar de alargar las palabras, pero hoy estaba especialmente mal. ¿No estás bebiendo? Aún es por la tarde, le señalé con un suspiro, a lo que ella exageró un suspiro. Oh, eres tan santurrona, respondió. Estaba pensando en mudarme aquí eventualmente, contesté, esperando terminar la conversación rápido. ¿De verdad? Ahora estoy disfrutando un dulce en un hotel de lujo, levantó la voz mi hermana, sonando algo exagerada. ¿Adivina con quién estoy ahora? No tengo idea, respondí, encontrando la situación bastante aburrida. Esa actitud es la que hará que Henry te deje, me respondió mi hermana. ¿Qué? Me quedé boquiabierta cuando de repente la voz de Henry tomó la línea. La intervención repentina me desconcertó, y un mar de interrogantes apareció en mi mente, pero ya no podía confiar en mi imaginación en ese momento. Una desagradable imaginación se completó en mi cabeza. Sorprendida, la voz malintencionada de mi hermana dijo, desde que me lo presentaste, pensé que Henry era un buen partido. Continuó presumiendo sobre cómo se había sentido atraída por Henry desde que lo conoció, cómo sabía dónde trabajaba por mi culpa y cómo se acercó a él tan pronto como salió del trabajo. Él vino sin dudar cuando ella lo pidió, diciéndole que ella era cientos de veces más atractiva que yo. Escuché en completo silencio, incapaz de decir una palabra. Sofía, realmente lo siento, volvió a decir la voz de Henry. Dime que es un error, intenté hablar, pero las palabras no salían. Como hombre, tuve que aprovechar esta oportunidad, lo lamento, pero vamos, ¿quién puede resistirse a una mujer hermosa con 20 millones de pesos? ¿Verdad? La forma en que lo dijo, como pidiéndome que lo entendiera, drenó todas mis emociones y sentí una sensación de frío, como si mi sangre me estuviera siendo arrebatada. ¿Sabes qué? No necesito un hombre como tú, finalmente dije, y pude escuchar a mi hermana riendo al fondo. La voz al teléfono volvió a ser la de mi hermana. Bueno, así son las cosas, y de ahora en adelante, no nos consideremos hermanas, ¿de acuerdo? No me gustaría que te acercaras a mí solo porque estás en quiebra. Añadió un último comentario antes de colgar bruscamente. Sus emociones eran demasiado para soportar. Lo único que pude hacer fue gritar. Habían pasado 5 años desde esa conversación fatídica, mientras me sentaba con un gato acurrucado en mi regazo, adormilado frente a mi laptop. El gato ronroneaba contento en su sueño. Era mi día libre, pero aún tenía algo de trabajo pendiente desde casa. Uy, esto no me ayudará a terminar, pensé, sintiendo un punzón de culpa, pero tuve que mover suavemente al gato de mi regazo para alcanzar mi laptop. Justo cuando estaba a punto de comenzar, sonó mi teléfono. Un número desconocido apareció en la pantalla. Pensando que podría ser algo relacionado con el trabajo, contesté sin dudar. Hola, Sofía, tanto tiempo sin verte. Inmediatamente reconocí la voz y me congelé. El tono familiar de su habla era inconfundible, era mi hermana. Eres tú, Sofía, ¿verdad? Dijo, con su voz llena de confianza. Lo supe desde el momento en que dijiste, hola, después de todo, soy tu hermana mayor. Han pasado 5 años, lo que significaba que Ivy debería tener 34 años ahora. Una pequeña sonrisa se asomó en la esquina de mis labios al notar lo poco que había cambiado. Sigue siendo la misma, comenté, por cierto, volví a casa, y ahora hay un hotel ahí. ¿Vendiste la casa? Esa no es tu preocupación. Vamos, es un hotel bastante elegante, debiste haber hecho un buen dinero, ¿verdad? Frustrada, estaba a punto de colgar, pero Ivy siguió hablando de su vida. Según ella, había gastado toda su herencia en solo 2 años y ahora se encontraba profundamente endeudada. Incluso Henry, el hombre con el que todavía estaba involucrada, estaba pasando por problemas financieros. No pude evitar sentirme distante, honestamente. No me importaba. Entonces, ¿me puedes prestar algo de dinero?, exigió Ivy, con tono firme. Respondí con calma. Siempre me he preguntado por qué el abuelo dividió su herencia de la manera en que lo hizo, pero cuando me quitó a Henry y cortó lazos, finalmente entendí. Empecé a recordar lentamente lo que sucedió hace 5 años. El día en que Henry me dejó destrozada, después de llorar sin parar, me senté en mi habitación, aturdida, mirando al vacío. Soy una tonta, susurré, mis lágrimas volviendo a fluir. Mis ojos se posaron en una pintura que había hecho cuando era niña y que le había dado al abuelo. Él la había enmarcado y colgado con cariño. Me levanté de manera inestable y la recogí. Abuelo,
susurré, con las emociones apoderándose de mí mientras comenzaba a llorar. Recordé las notas que el abuelo y yo solíamos intercambiar detrás de esa pintura, casi como un diario secreto de familia. Sabiendo que heredaría la casa, el abuelo probablemente esperaba que encontrara esta nota. Qué bien que me di cuenta, murmuré, estremeciéndome al pensar que quizás habría pasado desapercibida. Alcancé la nota que había caído de atrás del marco. Estaba dirigida a mí, y la fecha era justo antes de que el abuelo falleciera. Sabía que encontrarías esta carta ahora. Leí en voz alta. Probablemente te estés preguntando por qué dividí mi herencia de la manera en que lo hice. La carta continuó, el dinero para ti, la hermana, y una casa vieja y tierras para ti. Puede parecer que favorecía a Ivy, pero no es así. La carta lo explicaba todo, a pesar de cualquier percepción de favoritismo. Tenía la intención de dejarte la mayor parte de mi herencia. Estuviste a mi lado hasta el final. Finalmente, la verdad que tanto había buscado se hizo clara, y seguí leyendo. Pero a Ivy no estaría satisfecha con una división justa. Siempre ha sido increíblemente codiciosa, continuó la carta. Exactamente, abuelo, susurré para mí, aunque él no podía oírme. Incluso me quitó a mi novio. Esto es lo que necesitas entender. Aunque a Ivy parezca haber obtenido la mejor parte, no verá el verdadero valor de tu herencia. La carta siguió. El valor de la tierra en nuestra área está aumentando debido al desarrollo urbano. Puede que ahora no valga mucho, pero con el tiempo, ciertamente aumentará su valor. Leí esto con creciente sorpresa. Puedes vivir ahí si tienes apego a ello, o venderla cuando su valor suba lo suficiente para darte una buena ganancia. Lo único que quiero es que seas feliz, concluyó la carta. Cuando terminé de leer, a Ivy hizo un clic de desaprobación. Me quedé en esa casa un tiempo. Pero una vez que mi matrimonio se resolvió, la vendí, justo como decía la carta del abuelo. El valor de la tierra había subido. De todos modos, no te voy a prestar nada de dinero, dijo con firmeza. Luego, con una idea repentina y arrogante, añadió, pero oye, podría devolverte a Henry, ayudaría a tu hermana, suena como un buen trato. No. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Ya basta. Te cuidó el abuelo y ni una sola vez mostraste gratitud. Te odio por eso, y ya no eres mi hermana. Además, ya estoy casada. No necesito a Henry, y no quiero verlo nunca más. Quédate fuera de mi vida, dije con firmeza, colgando antes de que pudiera decir otra palabra. Inmediatamente bloqueé su número, y el gato en mi regazo, asustado, saltó y corrió a la cama. Rápidamente agarré al gato, disculpándome, lo siento. Después de eso, parece que a Ivy contactó a Henry, y ambos irrumpieron en nuestra antigua casa. Deben haber intentado devolverme a Henry, pero ahora había una posada respetable allí. Claramente, malinterpretaron algo. Estaban gritando que eran mis familiares, pero ya había vendido la tierra, y ya no tenía vínculos con ella. Para ellos fue fácil. Supusieron que yo era la dueña de la posada, ya que había vendido la tierra. Por supuesto, el personal llamó a la policía, y los arrestaron por vandalismo. También salió a la luz que estaban involucrados en fraude matrimonial. Parece que se irán a la cárcel juntos. La policía me interrogó, pero rápidamente demostré que no tenía nada que ver y me liberaron. Mientras salía de la estación con mi esposo, escuchamos gritos. Nos volteamos a ver a Ivy y Henry, luciendo completamente diferentes. Afortunadamente, no nos notaron. Ambos estaban desarreglados, con ropa rota, y no se parecían en nada a las personas que alguna vez conocí. A Ivy, especialmente, que siempre estaba impecable. No la reconocí. Mientras los veía, una ola de tristeza me invadió. Mi esposo y yo nos miramos, y tomé su mano mientras salíamos de la estación. ¿Estás bien?, preguntó suavemente, con la preocupación clara en sus ojos. Estoy bien, sonreí, tocando mi vientre creciente. Te tengo a ti, y tenemos a este pequeño. El dinero es importante, pero hay cosas mucho más valiosas. Esa es la lección que quiero enseñar a nuestro hijo, con mi esposo a mi lado. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Sigan sorprendidos.